Bienvenido a Saboreando la Palabra, el comentario a las lecturas de la Misa Dominical. Te habla el Padre Ángel Siapi, de la parroquia Cristo Redentor en el Paraíso, San Juan, Puerto Rico. Recuerda que en la descripción están las citas bíblicas de las lecturas, el enlace al guión de la Lección Divina, el enlace a los apuntes del comentario y la dirección de la página web de la parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso, aviva en tus fieles, al comenzar el Adviento, el deseo de salir al encuentro de Cristo, que viene, acompañados por las buenas obras, para que colocados un día a su derecha, merezcan poseer el reino eterno. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Primer domingo de Adviento, ciclo A. Comenzamos el año litúrgico, esta vez en el ciclo A, hemos terminado el C, y como siempre las lecturas en Adviento nos invitan a prepararnos a la venida de Cristo, a acoger más plenamente a Cristo, que ya vino en Navidad, que es lo que vamos a celebrar próximamente, y a acoger más plenamente a Cristo en nuestra vida para que pueda ser nuestro en una comunión más plena con Él al final de nuestra vida, al final de los tiempos, ¿verdad? Lo que ocurra primero normalmente será al final de nuestra vida. Así que ese es el propósito del Adviento. Adviento es una palabra latina que significa venida, adventus, venida. Nos referimos a la venida, por supuesto, de Jesucristo, venida en la carne, venida al final de los tiempos en gloria y venidas cotidianas en los acontecimientos, en las personas, en su palabra, en la historia, en las mociones del Espíritu Santo, en los sacramentos que recibimos, en las celebraciones comunitarias, en los rezos, en la oración, en el silencio, en nuestro corazón, venidas continuas de Cristo. Y el Adviento es el tiempo para preparar, con sensibilizarnos mejor a ver cómo estamos acogiendo a Cristo que viene continuamente, que vino, que viene y que vendrá. Cómo lo estamos acogiendo más plenamente, de modo que cuando ya toque el final, como hemos dicho, bien sea el de nuestra vida o el final de la historia, pues sea nuestro en una comunión lo más plena posible, porque esa será ya para toda la eternidad. Muy bien, pues iniciamos como siempre comentando la primera lectura. Hoy está tomada del libro de Isaías, capítulo 2, un pasaje preciosísimo. En el primer capítulo de su libro, justo antes del texto que leemos hoy, el profeta Isaías denuncia el pecado del pueblo que ha abandonado al Señor y que no sigue su ley. Los ritos y sacrificios que ofrecen a Dios son solo externos, ya que no cumplen su voluntad. El profeta hace un llamado a la conversión y a purificarse de los pecados e infidelidades cometidas, porque si no, perecerán. El texto dice en el versículo 20 del capítulo 1, serán devorados por la espada. Una imagen muy sugestiva. A continuación viene este oráculo de Isaías, el que leemos hoy, capítulo 2, versículos 2 al 4, que aparece también con mínimas diferencias en el libro del profeta Miqueas, capítulo 4, versículos 1 al 4. El pasaje que leemos es una visión de esperanza, de restauración mesiánica. En Jerusalén, la ciudad santa situada en el monte Sión, se encuentra el templo, que para los judíos es el lugar donde reside Dios en medio de su pueblo. La casa del Señor, dice el versículo 2. Hacia el monte de la casa del Señor confluirán todas las naciones, dice ese mismo versículo. El templo, por tanto, será un centro de atracción para todos los pueblos. A su vez, de allí se irradiará hacia todos los pueblos la palabra del Señor, dice el versículo 3. Nosotros sabemos que Jesucristo es el templo de la nueva alianza, como nos revela en el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 19.
Jesucristo atrae a todos hacia sí. Juan capítulo 12, versículo 32. En la comunión de vida con Cristo se da el culto perfecto que Dios quiere. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, le dice Jesús a la samaritana en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, 23. En esa comunión de vida con Cristo está el culto perfecto que Dios quiere. No ya en el templo de Jerusalén ni en ningún templo localizado, no se trata de un lugar geográfico, se trata de un lugar espiritual, la comunión de vida y amor con Cristo o con la Trinidad por medio de Cristo. La visión del profeta Isaías se sitúa en los días futuros, dice el versículo 2, según la traducción litúrgica. En otras traducciones encontramos expresiones que son equivalentes, como por ejemplo en los últimos días o al final de los días. La expresión se refiere no al fin del mundo, sino a un futuro de renovación por parte de Dios. Por eso la traducción litúrgica en los días futuros es más clara en el sentido de que no se presta al equívoco. Al decir los últimos días parece que es como en el fin del mundo, pero no estamos hablando del fin del mundo. Esa no es la idea de este pasaje de Isaías. Así que en los días futuros estamos hablando de un futuro en el cual Dios obrará una renovación. Por eso dice en el versículo 3, Él, refiriéndose a Dios, nos instruirá en sus caminos. En ese día futuro, en ese tiempo futuro, Él nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas. Isaías contempla la intervención de Dios para hacer posible que cumplamos su voluntad. Es una visión de lo que se hará realidad en el Nuevo Testamento. Esta visión de Isaías, de Dios, que interviene en la historia humana para hacer posible que nosotros cumplamos su voluntad, lo ha hecho ya, como sabemos, ofreciéndonos participar de la vida divino-humana de Cristo, que es la palabra encarnada. Cristo es la revelación perfecta de Dios. Como nos dice en Mateo 11:27, nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. En Cristo se cumple que la palabra del Señor saldrá de Jerusalén, como dice Isaías en el versículo 3. Los pueblos que se dejen instruir por Dios y marchen por sus sendas, depondrán las enemistades y las guerras. Es lo que dice el versículo 4 con una frase preciosa: no alzará la espada pueblo contra pueblo, no se adiestrarán para la guerra. Y dedicarán esas energías y esos recursos a hacer el bien. Convertirán los instrumentos de muerte en instrumentos de vida, como continúa la visión de Isaías en el versículo 4, de las espadas forjarán arados, de las lanzas podaderas. Esto, que es cierto de los pueblos que se dejan instruir por Dios, también lo es de los hombres que se dejan instruir por Dios. Aquellos que guardan su palabra, que siguen sus preceptos, que viven en su voluntad, convertirán los instrumentos de muerte en instrumentos de vida y depondrán las enemistades y las guerras. Es decir, la única posibilidad que tiene el mundo de que esta visión de Isaías se haga realidad, no es mediante acuerdos entre naciones o mediante armamentos nucleares o armamentos cada vez más sofisticados que impidan que el otro se lance por temor a una destrucción masiva. No. Es acogiendo la palabra de Dios, Jesucristo, la palabra encarnada, haciendo vida la vida de Cristo en nosotros. Eso es lo que vislumbra Isaías. Eso transformará las vidas de los seres humanos, de modo que depongan las enemistades y las guerras y conviertan los instrumentos de muerte en instrumentos de vida. Hoy comienza el Adviento, como ya hemos dicho, y queremos esforzarnos en acoger más plenamente a Cristo en nuestra vida y en ser más fieles a su voluntad.
queremos responder con más generosidad a la invitación de Isaías, que nos dice: venid, caminemos a la luz del Señor. Es casi una súplica en el versículo 5. Y de ese modo, vivir haciendo de las espadas arados y de las lanzas podaderas. Segunda lectura. El momento al que se refiere San Pablo, versículo 11, el momento en que vivimos, es el que se presentaba como futuro en la visión de Isaías que acabamos de comentar en la primera lectura. Ese momento del versículo 11 es el tiempo de la nueva alianza en Cristo. Despertar del sueño, como dice la lectura, significa despojarse de los criterios mundanos, que no son verdaderos ni reales, como un sueño, y asumir los de Cristo. La imagen de la noche y las tinieblas expresa una vida sin Dios. La del día y la luz expresa todo lo contrario, la vida en comunión con Dios, como nos exhorta San Pablo en el versículo 14, con la metáfora: revestíos más bien del Señor Jesucristo. Andar en pleno día, dice el versículo 13, es participar de su modo de ser, lo que se manifestará en nuestras obras. Quien vive en Cristo cuenta con las armas de la luz, versículo 12, para erradicar las obras de las tinieblas, entre las que San Pablo enumera comilonas, borracheras, lujuria, desenfreno, riñas y envidias, versículo 13. El desenfreno en el comer, el tener, disfrutar, en buscar el placer y el poder, es indigno del cristiano. Quien vive así revela que no espera nada más allá de esta vida, por lo que debe sacarle el máximo provecho para sí mismo, aquí y ahora. La esperanza, virtud del Adviento, se manifiesta en el control de los apetitos y pasiones, que permite enfocarse en el servicio del amor con los dones recibidos de Dios. Quien espera, vigila, y quien vigila no se entrega despreocupadamente a vivir el presente como si su meta final estuviera en este mundo, sino que vive con la mirada puesta en lo que viene. Por eso vigila. Pasemos al Evangelio. En el ciclo A que hoy comenzamos, leeremos el Evangelio de San Mateo. El texto de este domingo está tomado del discurso escatológico de Jesús, que abarca los capítulos 24 y 25 de su Evangelio. Todo el discurso es una exhortación a la esperanza y a la vigilancia, dando fruto con los dones recibidos de Dios. Utiliza un lenguaje apocalíptico que se sirve de símbolos e imágenes para describir lo que sucederá al final. Jesús habla de dos acontecimientos distintos, y esto es bueno tenerlo presente. En primer lugar, habla de la destrucción de Jerusalén, que como sabemos aconteció en el año 70, y también habla del fin del mundo, con su venida gloriosa. Y es lo que dice en el versículo 37, cuando venga el Hijo del Hombre. La expresión Hijo del Hombre está tomada de Daniel, del libro del profeta Daniel, capítulo 7, versículo 13, y forma parte de la visión sobre las cuatro bestias. El Hijo del Hombre es la antítesis de las bestias. Que venga sobre las nubes con poder y gloria indica que procede de Dios, aunque lleva sobre sí la debilidad humana, pues es hombre. Hijo de hombre, pues obviamente es hombre. En el judaísmo contemporáneo de Jesucristo, esta figura, el Hijo del Hombre, se entendía como el Mesías. Referirse a alguien como Hijo del Hombre era lo mismo que identificarlo como el Mesías que aguardaban los judíos. En el versículo 36, que no forma parte de la lectura litúrgica, Jesús ha dejado claro que no va a revelar el día y la hora de su segunda venida, para que los discípulos se mantengan vigilantes. Y a continuación
pone el ejemplo de Noé y la parábola del ladrón para exhortar a la vigilancia. En tiempos de Noé, todos, menos él y su familia, vivían metidos en la rutina diaria, en sus proyectos y afanes, despreocupados de todo lo demás. Por eso perecieron con el diluvio que aconteció de repente. La expresión "a uno se lo llevarán y a otro lo dejarán", que aparece en el versículo 40 y en el 41, se refiere al juicio, es decir, al destino diferente, salvarse o perecer, de dos personas que están juntas y que exteriormente aparecen semejantes. En este caso el ejemplo nos pone dos personas del mismo sexo que están realizando el mismo trabajo. Exteriormente las apariencias engañan, parece que es lo mismo, pero no es lo mismo, porque el destino de la persona depende no de algo exterior, sino interior, o sea, de vivir en la voluntad de Dios, aunque este vivir en la voluntad de Dios tenga manifestaciones exteriores, pero obviamente esas manifestaciones exteriores no tienen que ver ni con el trabajo que realiza ni con el sexo de la persona, como es el ejemplo que nos pone hoy Jesús en estos versículos 40 y 41. La parábola del ladrón, que llega inesperadamente en la noche cuando todos duermen y por eso logra abrir un boquete en la casa, pone de manifiesto la importancia de vigilar y estar preparados. Vigilar no significa buscar continuamente señales de la segunda venida de Cristo, sino comportarse y trabajar cristianamente haciendo la voluntad de Dios con todo y en todo, ejercitando el autocontrol y la austeridad, aguardando la venida de Cristo con esperanza. Es lo que San Pablo nos ha pedido en la segunda lectura. Andar en pleno día, como dice Romanos capítulo 13, versículo 13, que hoy hemos leído. Y es también la exhortación de Isaías en la primera lectura: venid, caminemos a la luz del Señor, como hemos leído hoy en el capítulo 2, versículo 5. La esperanza de los que viven según el mundo está en metas de este mundo, alcanzadas con las capacidades y las fuerzas humanas. La esperanza del cristiano apunta más allá del mundo actual, a una renovación de toda la creación, a un cielo nuevo y una tierra nueva, como nos dice Apocalipsis 21:1, que solo Dios puede realizar. Y apunta también a la participación de los hombres en la vida divina, es decir, la vida eterna, que solo Dios puede regalarnos. Nuestra esperanza está puesta en algo que nosotros no podemos conseguir, sino que Dios nos tiene que dar. Y Dios nos ha prometido dárnoslo, y a nosotros nos toca trabajar, no para alcanzarlo, sino para dejárnoslo dar. El Catecismo de la Iglesia Católica explica en el número 18-17: la esperanza es la virtud teologal por la que aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. Al comenzar el Adviento es necesario hacer examen para ver qué esperamos y de quién lo esperamos. Si nuestra esperanza no está en Dios y sus promesas, la probabilidad de que no alcancemos lo que esperamos es altísima. Si nuestra esperanza está en Dios y sus promesas, de su parte está garantizado que nos dará lo prometido, porque Dios es fiel. Ahora nos toca asegurarnos de que estamos preparados y bien dispuestos para recibirlo como don. Esa es la razón de ser del Adviento. Y por eso
tenemos que revisar nuestra vida. En particular, yo quiero invitarles hoy a revisar al inicio del Adviento nuestro plan de vida cristiana. Los medios naturales y sobrenaturales de que nos servimos para vivir la esperanza, la virtud teologal de la esperanza. ¿Qué habría que añadir? ¿Qué habría que ampliar? Revisemos especialmente nuestra oración diaria en cuanto a calidad y cantidad. Revisemos también cómo vivimos el examen de conciencia diario. Y finalmente revisemos la frecuencia de recepción del sacramento de la confesión y de la comunión. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.